Ya intentamos tomar contacto con Julio Venegas, quien es escritor. Gracias a Ronnie que me corregía recién. No sé qué lugar dije, pero sí, ahora me acordé, pero no lo voy a repetir. La masacre, a ver Ronnie, la masacre de... No, pero con micrófono. Pero con micrófono. Curupaití. Curupaití, gracias, gracias. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro. Estamos con Ronnie Fuchs aquí en la mañana de Radio Lateral, haciendo este programa que hemos titulado Con Fundamento Criollo. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Buenos días, Sergio. Un placer, compañero. Muchas gracias. ¿Dónde estás ubicado ahora en el Paraguay? Ahora mismo estoy en el centro de Asunción. Pero yo vivo en San Lorenzo, Bien. que está como a 15, 20 kilómetros de... Bueno, 15, 20 kilómetros de Asunción. Bien, bien. Julio, has presentado un libro que he tenido el gusto de estar presente durante la presentación que realizaste en la ciudad de Posadas, que se llama La masacre de Curupaití. Y la verdad es que no sé si en la Argentina ha quedado muy claro cuáles son las manos negras o las manos que que mecen la cuna y que son las que promueven golpes de Estado en toda Latinoamérica. En alguna época fue el Plan Cóndor, que desde el Departamento de Estado de Washington se dirimió que la Argentina y otros países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, etcétera, o Bolivia, debían someterse a un periodo violento de dictaduras militares para, supuestamente, entre comillas, alejar al comunismo de América Latina. Pero sin embargo, la metodología parece que no cambió, porque me quedo con que Fernando Lugo fue expulsado de la presidencia por un golpe de Estado. En este caso, me vas a ayudar vos, pero entiendo que fue parlamentario. Pero nace a partir de esta masacre, la de Curupaití. ¿Es así? Sí, bueno, en realidad instalan el golpe con la masacre de Campesina en Curuguaté. No en Curuguaté. Sí, Curuguaté. Y, y bueno, y el inicio de ese... bueno, es el inicio del nuevo ciclo, digamos, del proceso político, social y económico de Paraguay, que nos trajo hasta acá, digamos, una ampliación tremenda del narcotráfico, una ampliación tremenda de la agroexportación como modelos únicos prácticamente de economía, ¿verdad? Y un latifundismo que ya es exorbitante, digamos, ¿no? Todas las tierras para la soja transgénica, para el maíz transgénico, que en un país como el nuestro, hay que entender, un país como el nuestro, la región oriental es la región más poblada del país. Y bueno, entonces controlan todo el territorio, y el territorio terrestre, el territorio aéreo y territorio naval. Es decir, entonces ellos golpearon aquella vez para ampliar y consolidar y convertir sobre todo el país en un enclave de reexportación de, de drogas duras, de transgénicos y de experimentación de transgénicos. Hoy en el país ya se habilitaron como más de 40 variedades de semillas transgénicas y están experimentando en el Chaco, experimentan y no hay ni un solo control de todo eso. Eh, Te digo, digamos, la gravedad de todo esto, que de por sí debería entenderse la gravedad de todo eso, porque se deforesta todo, se saca todo, pero más gravedad adquiere en nuestro país porque nosotros somos un país pequeño y en la región oriental está concentrada nuestra población y se está destruyendo la sociedad campesina, la antigua sociedad campesina nuestra, digamos. Entonces, es un tremendo proyecto el que han venido a instalar acá, liberar el país como puerto de embarque de todas las mercaderías legales o ilegales, entre comillas. Y bueno, y eso está visto. Entonces manejan todo, compran todo, o sea, de una manera, de una manera escandalosa, porque no hay dinero, tampoco se le puede poner, eh, qué sé yo, una barcaza con bandera, entre comillas, paraguaya, que cae en Amberes con 10 toneladas de cocaína, son 5.000 millones de dólares. Que 10% metas eso en tu economía, destruís todo
destruís toda posibilidad de competencia, metés, digamos, unos valores increíbles. Hay una especulación inmobiliaria extraordinaria, qué sé yo, no sé. Es una locura lo que han convertido en este país a partir del golpe de Estado del 2012, Em, que eh, se inicia con la masacre de Curuatú, digamos, no es que se inicia, digamos, la masacre se instala para eso, digamos, es decir, tener un hecho, digamos, producir un caso para sacar un gobierno, eso es, digamos, lo que ocurrió. bien. Imagínate que la masacre ocurre un viernes, para que la gente entienda más o menos, un viernes 15 de junio del 2012, y el presidente de la República ya estaba echado ese otro viernes del 22, digamos, es decir, y el libelo acusatorio ya estaba preparado, es la misma persona que había pedido que se dote de fuerzas policiales para desalojar a esos campesinos que estaban ahí, es el mismo diputado que luego presentó la acusación contra el presidente. O sea, esto ha sido todo muy rápido, un golpe muy rápido, y eso es lo que recrea el libro, y bueno, ahí es, digamos, ahí es. Esa fue la forma en que aquí se operó para sacar a un gobierno que estaba instalando mínimas políticas públicas, porque ustedes tal vez discutan mucho el sistema suyo, pero ustedes tienen educación pública, tienen salud pública, tienen una universidad pública, en serio, cuando se quejan está todo bien, nosotros le miramos, genial, súper, se quejan, tienen derecho a quejarse, pero estamos hablando de un país donde no se ha podido construir lo público, en ningún, entonces un gobierno de mínimas institucionalidades públicas, que tengas remedio en el hospital, que no te cobren el estudio, no tenés que andar vendiendo tu vaquita, hipotecando tu casa porque tu madre o tu padre está internado. O sea, esas eran las realidades que antes de ese gobierno sufríamos, y bueno, y después, y ese es el gobierno que lo sacaron, digamos, Ujú, un mínimo de orden institucional. ujú. O sea, ni siquiera un mínimo orden institucional, esta acumulación mafiosa, fascista, narcotraficante, puede aguantar, porque ellos quieren todo liberado, tienen el control aéreo, liberado el control aéreo para que las avionetas que vengan de Bolivia, de Perú, de Colombia, con la pasta base, eh, aterrice en las estancias narcoganaderas del sur, del nordeste, y que de ahí se empaquete, se cocine, se envíe por barcaza. Es decir, necesitas el control tanto de la entrada al país, que es aérea, como el embarque. Entonces es un control absoluto el que han establecido en torno del Estado paraguayo. Y ese no es un caso Paraguay, es decir, estamos hablando de un plan continental que definió a Paraguay como un puerto de embarque y de tránsito y de tráfico liberados. Es decir, imagínense ustedes que antes caían mulas, se acordará la gente que caían chicos, mujeres con el estómago lleno de cocaína o cosas por el estilo. Ahora van toneladas y toneladas de este país a los puertos de Europa, principalmente a Europa. Ahora Paraguay aparece como el mayor exportador de cocaína. Y bueno, y para eso vinieron, para destruir lo poco de Estado que se pudo construir en 4 años, y para liberar completamente, como ya se ha liberado en época de la dictadura estronista. Este es un modelo que se instala con el gobierno de Alfredo Stroessner. Esto de liberar todo, traer todo de afuera, meter a Argentina, a Brasil. eh, Esto es un modelo que se instaló ya en en los años 70, pero que se ha ido ampliando, y bueno, y ahora es total, digamos. Ahora los controles aduaneros acá son, son absolutamente una formalidad. Todos los puertos están privatizados, pero todos los puertos, incluido el puerto de Asunción, que era nuestro emblema acá en el centro, y que era una pequeña banderita que teníamos en la ciudad, en el sentido de que, bueno, qué sé yo, veías partir los barcos,
o cosas por el estilo, no, todo eso está privatizado y está todo en ese marco del Sí. complejo narco-sojero. Mm. Es decir, ese es el complejo narco-sojero ganadero, es el complejo que domina este país. Y eso no es local, digamos. Acordémonos que el complejo de los commodities, de la soja, ahí está Cargill, que es la empresa más grande de capital cerrado estadounidense, está Monsanto, que es la empresa que, ahora Bayer Monsanto es la empresa que cría o experimenta esta semilla, también es la que te vende el kit que le dicen, ¿verdad? Que es el veneno, que es a base de glifosato. O sea, es es como que se han apropiado completamente el país. Ujú. Y esa es una realidad que tenemos que discutirla Tal cual. así a nivel de la región, porque acá nos hacen creer a nosotros que nosotros somos los corruptos, somos los malos, los que enviamos cigarrillos a Brasil. Pero imagínense, esto es lo que se hace con los cigarrillos de Brasil, es que se envían todos los insumos acá, con eso ellos, el capital brasileño no paga Impuestos. impuestos internos, Ujú. se empaqueta acá y se los devuelve. Y eso no somos capaces de discutir con seriedad. Y nos dicen tan sencillamente la prensa, sin investigar, sin nada, que Paraguay es el mayor productor de cigarrillos ilegales. Pero nada que ver. Si nosotros fuéramos productores de cigarrillos, tendríamos que tener una industria tabacalera gigantesca. Yo tendría que tener un primo trabajando en alguna parte de la industria. Eso no existe en el país. No existe la industria tabacalera. Existe las empresas de Horacio Carte ahora, que es el presidente que está manejando todo el tema de lavado. ¿Qué es lo que hace? Trae todos los insumos, además aprovechan, digamos, una ley de exoneración de insumos, lo meten como insumos industriales, lo empaquetan y lo reenvían. Así el capital brasilero se evita los altos impuestos internos que tienen que pagar en Brasil por producción de cigarrillos, y bueno, y después un negocio redondo, y acá queda ponerle, qué sé yo, un 20%. Pero, ¿por qué digo esto, compañero? Porque se hace creer que Paraguay es una isla. No, nada que ver. Que el hecho de que haya que tenga la tercera flota de barcaza, entre comillas, del mundo, tendría que ser una discusión seria, real, qué es lo que está ocurriendo y para qué están usando este país. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado al discutir Paraguay, porque hay muchas cosas del plan general de control del tráfico, de las drogas, de los commodities, de las transnacionales, que se están jugando un partido muy importante en Paraguay. Están jugando un partido muy importante en Paraguay. Julio, bueno, primero disculparme con la audiencia y con vos porque, bueno, otra vez mencioné mal el nombre. Es Curuguatí, la masacre de Curuguatí. Te iba a pedir una definición. Ya hiciste mención a Alfredo Stroessner, pero te voy a pedir qué significa para vos y qué entendés vos que significó ese proceso en Paraguay, los años de Alfredo Stroessner en el poder y el Partido Colorado. ¿Qué sucedió para vos a partir de esa experiencia en el Paraguay? ¿Hola? El gobierno de Alfredo Stroessner es la intervención fascista quirúrgica más grande que ha existido en Paraguay. Se da después de la guerra civil, una inestabilidad gigantesca que se produce en la guerra civil del 47, donde no hay posibilidad de estabilización. Se estabiliza el país con el programa anticomunista de los Estados Unidos. Se sostiene el régimen sobre una relativización, se regalan miles y miles de hectáreas a coroneles, generales, presidentes seccionales coloradas, empresarios del régimen, a fazendeiros brasileros. Ahí empieza la penetración de los colonos brasileros en los 60 con el reparto de las tierras a los colonos. Entonces hay una relativización muy grande en el país. Se instala un sistema de obediencias y de miedo extraordinarios, es decir, extraordinarios.
se utiliza el cuartel como un lugar donde disciplinar a los hombres y convertirlos en hombres, entre comillas. Se mete miedo en la población de no hablar, de cuidado lo que haces, no te muevas mal, por qué lo que vas a estar en política, si política vos trabajás luego, por qué, mira qué política es para irte a la prisión. O sea, se instala durante 35 años un régimen de terror en la población. Entonces, hay que entender que es la dictadura más larga, y que finalmente produce una cultura, digamos, un sistema y una cultura, a diferencia del régimen quirúrgico, la última etapa de la dictadura, que es la del 76 al 83, que es una masacre gigantesca, pero no logra producir cultura. Es decir, es un electroshock que ustedes viven allá, pero no es que el régimen de Videla o el régimen de Macera logró producir cultura. Acá sí, el régimen estronista produjo una forma de apropiación de las cosas, una forma de relaciones públicas, un Estado. Hay que entender también que antes de este periodo de 1954 a 1989, nosotros no habíamos podido lograr reconstruir nada parecido a un Estado moderno, de lo que se entiende como Estado moderno, porque en la Guerra Grande se había destruido todo, todo. Entonces, después vinieron unos gobiernos mínimos, las tierras fueron vendidas a las empresas extranjeras, a Matel Laranjeira, a Carlos Casado, a Barte. Entonces nunca habíamos tenido un Estado, digamos, se intentó durante el gobierno de Rafael Franco, 36 al 37, se intentó un gobierno de reformas sociales, se lo volteó a ese gobierno. Hasta Stroessner hasta el gobierno de Stroessner nosotros éramos una serie gigantesca de una población mayoritariamente campesina que vivíamos con el Jesús en la boca, por eso, y con nuestra Virgencita y con nuestro San Cayetano. No teníamos escuelas, no teníamos hospitales, no teníamos rutas, no teníamos nada, habíamos quedado completamente Y Julio, por muchísimo tiempo. Entonces, hay que entender que la dictadura de Alfredo Stroessner y su sistema modernizante de construir Itaipú, Yacyretá, las primeras, de popularizar las escuelas, es el primer Estado moderno, en la concepción moderna, digamos, es decir, el Estado como cierto árbitro de las necesidades sociales. Entonces, su sistema penetró profundamente en la población y hasta ahora no salimos del estronismo, es decir, este modelo económico y esta forma de hacer las cosas, esto de robar, de comprar votos, todo esto es estronismo duro y crudo, ¿verdad? Es decir, han logrado ellos reconvalidarse, reconfirmar cuando digo ellos, estamos hablando de esa clase económica que creció durante la dictadura y que hoy gobierna con muchísima más fuerza el país, como los Cartes, los Guasmosi, los Riquelme, los Bierzi, los Sucolillo. Es decir, no ha habido ningún cambio y por el contrario, esos actores que se hicieron de tierra, de grandes extensiones de tierra, de bancos, de financieras, de esto, hoy son, digamos, casi los poderes económicos más importantes del país. Entonces, el estronismo no es una intervención quirúrgica, ha generado una cultura, un sistema social y un sistema económico muy propios, caracterizados por la reexportación, es decir, eso de traer todo de afuera, es decir, vos traes de China, de Taiwán, de donde sea, todo de afuera y meter al mercado brasilero, al mercado argentino, aprovechando las altas tasas arancelarias que hay en esos países, en Argentina y Brasil. Con eso se estableció la primera gran burguesía en el país en los 70, que es la reexportadora, y la exportación en bruto de todas las materias. Tanto es así que acá ni siquiera producimos calzado en un país de 11 millones de vacas. Es decir, incluso el cuero curtido, el cuero se envía en bruto.
no se procesa nada, y al no procesarse nada, bueno, tenemos casi nula posibilidad de empleo formal. Estamos hablando de 40-50% de la población que vive del día a día, de la venta ambulante, de preparar su pancho, de preparar su empanada, de meter ahí en la calle, ir a agua. Es decir, porque estamos ante una economía absolutamente depredadora, importadora de todo, no procesa nada, y eso ya se instaló durante la dictadura. Ese es el régimen económico que se instaló, destruyéndose todas las pequeñas industrias, las moliendas que había, el barrio industrial de Villarrica, las moliendas que había alrededor de Asunción, hasta dejar prácticamente postrado al país a la importación, ¿verdad? O sea, nosotros A ver, vamos. Julio, tengo, Sí. tengo un par de preguntas. Voy a enumerarlas para generar este tipo de modelo agroexportador que ha impuesto la clase política en el Paraguay. Tiene que haber una complicidad en la comunicación. Por eso, una de las preguntas es esa, justamente si hay un fuerte control de los medios de comunicación de lo que baja al pueblo. La otra pregunta es, ¿qué pasa con el pueblo que no reacciona en función de lo que vos nos estás comentando, que realmente lo lamentamos, que Paraguay esté atravesando este tipo de situación? Y para citar un ejemplo, en la Argentina, por ejemplo, oscila, ¿no?, el poder a veces en manos del peronismo, a veces en manos de las oligarquías, en el nombre de alguna que otra fuerza política que va apareciendo. Pero va cambiando de manos. Da la sensación que en Paraguay todo el tiempo lo va teniendo la oligarquía de ese país. Y la última pregunta, me lo vas después respondiendo con lo que te vayas acordando. ¿Cuánto Estado construyó Fernando Lugo para que se pongan tan nerviosos y necesitar sacarlo del poder? Esa es la última pregunta. ¿Cuánto Estado construyó Lugo? Bueno, vamos a comenzar por la última pregunta. Uh-huh. En realidad fue un golpe desde la perspectiva, por un lado, desde la perspectiva de construcción de poder popular, fue un golpe preventivo de la oligarquía terrateniente. ¿Por qué preventivo? Porque había un interés de que se haga un catastro nacional de tierras. ¿Sí? Acá estamos hablando de 8 millones de hectáreas que fueron robadas del Estado. Malavidas le llaman acá. Según la Comisión de Verdad y Justicia, son 8 millones de hectáreas. Están en manos de hacendados brasileros, empresarios paraguayos, están en manos que no eran sujetos de reforma agraria. Entonces, acá no hay catastro. Acá de repente una misma tierra fue vendida 20 veces. Este es un negocio gigante, entre una rosca gigante de tierra, de gente que se apropia y un montón de cosas. Entonces, lo concreto y lo central para el gobierno, ¿por qué necesitan tanto el control de la tierra? Porque no es solamente el tema del ganado, porque si fuera el tema del ganado, y bueno, venía a ver, viejo, mi tierra, te muestro mis documentos. ¿Cuál es el problema, entre comillas, de legalizar la tenencia de mis tierras, de mostrarte? Porque lo que se intentó fue básicamente una mensura administrativa primeramente, para determinar qué cantidades tenía cada cual que decía tener. Pero ¿por qué? ¿Por qué así? No, eso no. Porque no es solamente ganado, no es solamente soja, que son dos, lamentablemente en el caso de la soja, son dos cosas legales, entre comillas, sino es el gobierno de la narcoganadería. Acá, las avionetas que vienen de Colombia, que vienen de Perú, que vienen de Bolivia, aterrizan, pasan todo el Chaco paraguayo y aterrizan en las estancias, y las estancias gobiernan. Las estancias cerca ríos, vos no podés entrar. Si vos te vas por el, no sé, por el camino de Asunción, póngale Concepción, por el Chaco paraguayo, en
200 kilómetros vos no tenés ni un camino de acceso al río. A ese nivel de control estamos hablando. Entonces, básicamente fue un golpe preventivo de la oligarquía terrateniente que utiliza esas tierras para esas cosas. Eso centralmente. Pero hay que tener en cuenta que este golpe muy rápido y muy duro también se dio porque en Bolivia, con Evo Morales, se estaba institucionalizando los controles de frontera y los controles aéreos. Entonces, hay que verlo también por ese lado, es decir, de tratar de encontrar un lugar, de liberar completamente un lugar, que no te hagan lío, que no te controlen, ¿verdad? Entonces hay que ver ahí, digamos, la mano internacional, para hilar un poco más fino. Entonces, la idea es no tener ningún control del Estado, en todo caso que el Estado te sirva como plataforma, amparador, digamos, como plataforma, y esa es digamos, la razón principal. Y en el caso de Estados Unidos, básicamente la liberación plena de, digamos, las transgénicas por un lado, de los venenos y un montón de cosas, y el endeudamiento externo, digamos, porque luego de las primeras medidas posteriores al golpe son esas: la liberación de las semillas transgénicas y el endeudamiento con con el Banco de Nueva York. Y Julio, ¿por qué la reacción del pueblo frente a este estado de cosas no es, digamos, por qué no truena el escarmiento, como se dice aquí en la Argentina? ¿Por qué no se levantó? Y te pregunto por los medios de comunicación, si ejercen un férreo control de lo que de la información que tiene que llegarle a la población. Bueno, yo te diría que acá el 90% del mensaje está construido por los medios corporativos, ¿verdad? Los grupos económicos. Estamos hablando de medios que son parte de conglomerados de otras empresas, ¿verdad? El grupo Bierzi, que tiene aproximadamente 60 empresas, supermercados, el grupo Socolillo, que tiene bancos, que tiene surtidores, que es como el grupo Clarín ya de Supe, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una concentración muy fuerte de la información donde que tienen radio. A ver, esto es como lo que encontró Chávez en Venezuela con el grupo Cisneros, solo que allá el grupo Cisneros era más o menos el gran hegemónico. Acá tenemos 3 grupos locales y un grupo local entre comillas, ¿verdad? Y un grupo transnacional. 4 grupos manejan el 80% de la emisión de todo. Imagínate que acá en ningún medio nacional me han hecho una entrevista por el caso Curubategui, y soy la única persona que fue a investigar y trajo un libro, por darte un ejemplo, ¿me entendés? Sí. A mí me han hecho entrevistas en muchísimas radios del interior, las radios más pequeñas, las comerciales, las que viven, digamos, de los negocios del pueblo, las que no están muy vinculadas con los grandes, pero nunca he tenido ninguna entrevista sobre el caso más importante, más emblemático de los últimos tiempos, en ningún medio comercial. Me han invitado para cualquier cosa, para hablar de prensa, periodismo, montón de cosas, pero no sobre este caso. Julio, ¿sobre qué estás escribiendo? Te digo a ese nivel, sí. te digo a ese nivel de concentración te estoy hablando, sí, que ni siquiera se permite discutir algo que debe ser discutido. No se rediscutió. El golpe, la masacre de Curubategui aquella vez fue presentada por los grandes grupos económicos como unos malvados campesinos que emboscaron a unos indefensos policías. Así se presentó, ¿verdad? Con la edición de la policía y todo eso. Y así se martilló. Y no se dio ninguna otra posibilidad. Yo tenía unos compañeros que estaban tratando de investigar para yo cuando eso ya, por suerte, no estaba en ningún gran medio, estábamos con nuestro periódico alternativo, ya digital,
Por eso tuve esa posibilidad también de ir a investigar. Eh, yo conozco muchísimos compañeros que quisieron hacer cosas al interior de sus medios que no les permitieron, y a ese nivel de control. Entonces, estamos hablando de grupos muy concentrados, de una oligarquía muy concentrada, estamos hablando de un 90% de la tierra en manos del 2% de la población, así a ese nivel de concentración, y también Impresionante. es el nivel de concentración mediática en este país. Es impresionante, Julio. La verdad es que te queremos agradecer enormemente esta entrevista que ha sido reveladora de principio a fin. Creo que necesitamos en la Argentina informarnos de lo que le está pasando a nuestro hermano y querido pueblo paraguayo. Nos solidarizamos, también tenemos nuestros propios quilombos, como podrás imaginarte, pero le debemos mucho al Paraguay, sobre todo unas disculpas enormes y eternas, pero ya será harina de otro costal. Yo me encantaría invitarte nuevamente para volver a tocar temas de tanta relevancia. Si te parece bien, en este año, en algún momento, volver a tomar contacto. Bueno, dale compañero, muchísimas gracias. Sí, claro, por supuesto. Aparte que estamos cerquita, somos territorio guaraní. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dale. Julio, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Saludos a la audiencia. Hasta pronto.